Buenas tardes a todos y les doy soy José Salgado, y les doy la bienvenida a la conferencia que sobre las medidas fiscales en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para este año 2021 vamos a celebrar esta tarde. La ponencia correrá a cargo de Carlos López Henares, director del área de asesoramiento patrimonial dentro del Singular Bank. La secuencia de la ponencia será: Carlos expondrá aproximadamente sobre unos 30 minutos y luego podrán participar todos ustedes haciéndole preguntas a través del chat que tiene la misma aplicación. Sin más dilación, le paso la palabra a Carlos. Muchas gracias, José, por la presentación. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos. No quiero empezar la exposición, en fin, sin agradecerles muy sinceramente su participación en este evento. En las conferencias sin oyentes no son conferencias y, por tanto, vaya nuestro agradecimiento por delante por en fin, su interés en participar en este tipo de eventos y hacerlos posibles. Vamos a pasar revista a las medidas fiscales que se han incorporado a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio en curso. La verdad que yo creo que las medidas más o menos son, yo creo que ya probablemente conocidas de todos, porque en fin, la prensa se ha venido haciendo eco de todas estas medidas a lo largo de los últimos 3 meses. La verdad que ha sido una tramitación con muy escasas modificaciones respecto a lo que decía el proyecto. Incluso yo diría que ha sido una tramitación express, porque el Ejecutivo ha sido capaz de terminar con esta tramitación antes del cierre del ejercicio pasado, lo cual al principio parecía harto improbable, pero la verdad es que a base de no admitir ninguna de las enmiendas que se plantearon en la Cámara Alta, en el Senado, pues el texto no tuvo que volver al Congreso y en fin, han conseguido ponerlo en marcha antes del 1 de enero del año en curso, ¿no? La mayoría de las medidas están en el título sexto, como de costumbre, que es sobre las medidas tributarias. Y bueno, hay alguna pequeña medida adicional en materia de IPREM o interés legal del dinero, incluso alguna pequeña ajuste en la deducción por inversiones cinematográficas que están en las disposiciones finales, ¿no? Bueno, en el ámbito del impuesto sobre la renta de las personas físicas, yo creo que, como todos ustedes saben, pues en fin, se ha incrementado, digamos, la tarifa estatal sobre las aplicables sobre las rentas a integrar en la base imponible general. Las rentas que integramos en la base imponible general, dicho de forma muy esquemática, aunque hay otras partidas, pues son prácticamente las rentas del trabajo, de actividades económicas, actividades profesionales y los alquileres. Y se ha incrementado la tarifa en 2 puntos porcentuales para el tramo que exceda de 300.000 euros. Digamos, ese tramo pasará a tributar al 47%, todo ello sin perjuicio de las especialidades autonómicas. La tributación al 47% se produciría en aquellas comunidades que no hayan hecho uso de sus competencias normativas, pero como todos saben, pues en mayor o menor medida prácticamente todas las comunidades autónomas hacen algún pequeño ajuste sobre esta tributación, pero en fin, por ahí va a andar el tipo, ¿no? Y también se ha incrementado en fin, como no podía ser de otra forma, la tributación de las rentas a integrar en la base imponible general para los contribuyentes que están acogidos al llamado régimen Beckham. La verdad que era una denominación coloquial o comercial que yo creo que hoy ya ni siquiera es aceptada, porque en principio los deportistas profesionales están excluidos de este régimen, ¿no? Pero, en fin, como saben, las personas acogidas a este régimen tributan hasta los 600.000 euros al tipo del 24%, y el exceso tributaba al 45%. Pues bien, la parte que excede ahora de 600.000 euros va a pasar a tributar también al 47%, ¿no? Y se actualizan igualmente la tabla de retenciones sobre rentas del trabajo, al igual que ocurre sobre las rentas del trabajo de los contribuyentes acogidos al régimen general, ¿no? Se ha incrementado también la tributación de las rentas del ahorro en 3 puntos porcentuales para el tramo que exceda de 200.000 euros. Como saben, hasta 31 de diciembre del año pasado, pues teníamos 3 tramos en la tarifa del ahorro, hasta 6.000 euros al 19, entre 6.000 y 50.000 al 21, y las de más de 50.000 tributaban al 23. Pues bien, ahora van a ir al 23 desde más de 50.000 euros hasta 200.000 y el exceso al 26%, ¿no? Y también se incrementa en idénticos términos la tributación de las rentas del ahorro para los contribuyentes
que están acogidos al régimen especial Beckham. Estos contribuyentes, como saben, una de las especialidades que tienen es que solo tributan por las rentas del capital de fuente española, pero, en fin, si hay rentas del capital de fuente española, pues van a tener que tributar también con arreglo a la misma tarifa que los contribuyentes residentes en territorio español, vamos, que los contribuyentes acogidos al régimen general del IRPF, ¿no? Se han modificado también los límites de aportación y desgravación a los sistemas de previsión social. Como saben, hasta el cierre del ejercicio pasado teníamos con carácter general el límite era la mayor de dos cuantías, o mejor dicho, la menor de dos cuantías, 8.000 euros anuales o el 30% de los rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas. Este es un régimen, en fin, para rebajar la tributación de la renta del trabajo que se difiere hasta el momento en que rescatemos el correspondiente sistema de previsión social. Pues bien, para el ejercicio 2021 y siguientes se ha reducido el límite de aportación a sistemas individuales de previsión social a 2.000 euros, ya no está en 8.000, y se ha incrementado en 8.000 euros adicionales siempre que provenga de contribuciones empresariales. Para las aportaciones individuales a planes de pensiones y sistemas de previsión social, el límite para el conjunto de los planes queda establecido en 2.000 euros anuales, ¿no? Y bueno, y se reduce también el límite de las aportaciones al plan del cónyuge. Saben que cuando nuestro cónyuge no tiene rentas del trabajo o de actividades económicas o las tiene en cuantía inferior a 8.000 euros, pues podemos hacer nosotros una aportación o podríamos hacer una aportación adicional a nuestras aportaciones al plan del cónyuge hasta 2.500 euros anuales. Pues se ha reducido esta aportación al plan del cónyuge a 1.000 euros anuales. Se han prorrogado para 2021 los límites excluyentes del régimen o del método de estimación objetiva, es lo que comúnmente conocemos como el régimen de módulos. Esos límites se incrementaron en el ejercicio 2016 y se han mantenido incrementados y, en fin, con la finalidad de no introducir cambios en este ejercicio, que es un ejercicio especial como consecuencia de la pandemia y demás, pues se han mantenido los mismos límites que para ejercicios anteriores en el 2021. En el impuesto sobre sociedades, bueno, yo creo que esta es una de las medidas de las que más se ha hecho eco la prensa, ¿no? Y como saben, hasta 31, vamos, yo creo que desde el 1 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre del año pasado, pues los dividendos que percibíamos o incluso las plusvalías de las participaciones que cumplieran una serie de requisitos gozaban de una exención plena en el impuesto sobre sociedades. Los dividendos que cumplieran esos requisitos, o de las participaciones que cumplieran esos requisitos, estaban exentos al 100%, ¿no? Y básicamente los requisitos que exigía la norma era tener una participación directa o indirecta del 5% en el vehículo, haberla tenido durante un año. El plazo del año se podía cumplir a posteriori, es decir, si te distribuían el dividendo antes de haber cumplido el año, se podía dejar el dividendo exento 100% si el plazo del año se completaba a posteriori, es decir, después de la distribución del dividendo, ¿no? Había algún requisito adicional en el marco de las entidades holding y se exigía que la participación indirecta en el vehículo operativo fuera de un 5%. Pues bien, lo cierto es que, y también existía el requisito del 5%, de la participación del 5%, podía haberse sustituido en aquellos casos en que la participación fuera superior a 20 millones de euros de valor de adquisición. En estos casos, con independencia del porcentaje de participación que se tuviera sobre la compañía participada, la exención del dividendo, la plusvalía era plena, ¿no? Y a partir de 1 de enero de 2021, pues se ha limitado la exención de dichas rentas. Va a quedar exento el 95% del importe de tales dividendos o tales plusvalías. En definitiva, bueno, implica una tasa de tributación efectiva, pues como va a tributar el 5% del 25% del dividendo y el tipo impositivo con carácter general es el 25%, pues implica una tasa efectiva del 1,25%, ¿no? Esto la verdad que ha propiciado, bueno, que se anticiparan muchos dividendos en cadenas de sociedades y demás antes del cierre del ejercicio del año pasado, ¿no? Bueno, pues bien, a partir de, como digo, de 1 de enero de este ejercicio, dichas exenciones ya solo van a ser de aplicación en un 95% y se suprime totalmente la exención cuando las participaciones, sin alcanzar el porcentaje del 5%,
tuvieran un valor de adquisición superior a 20 millones de euros. No obstante haber suprimido la exención para estas participaciones, bueno, se mantiene transitoriamente durante el ejercicio en curso y hasta el año 2025 incluido, para, en fin, no alterar los planes de aquellos que hicieron las inversiones contando con este régimen fiscal, ¿no? Y bueno, hay una modificación también correlativa en lo que es la limitación de la deducibilidad del gasto financiero. Como saben, el gasto financiero tiene un límite a la hora de ser deducido. Hasta 1 millón de euros se podía deducir sin problemas, pero en lo que excediera el límite era el 30% del beneficio operativo, ¿no? Y ese beneficio operativo, a efectos del límite del calcular el límite del gasto financiero deducible, se incrementaba en el importe de los dividendos que gozaban de exención, es decir, los de participaciones de más de un 5% y los de participaciones de más de 20 millones de euros. Pues bien, los dividendos procedentes de participaciones de más de 20 millones de euros ya dejan de adicionarse al beneficio operativo a efectos de calcular el límite del gasto deducible, ¿no? Del gasto financiero deducible. Sorprende, ¿no? Porque se ha incluido o se ha mantenido este régimen de exención plena para dividendos y participaciones en beneficios, pero la verdad, en fin, que parece casi una norma hecha pensada en alguien, ¿no? Porque la verdad es que los requisitos son tan exigentes que en fin, van a ser muy difíciles de aplicar en la mayoría de los casos, ¿no? En la exposición de motivos, la norma dice que se mantiene un régimen de exención plena para no frustrar la capacidad de crecimiento de las pequeñas compañías, ¿no? Pero lo cierto es que cuando uno analiza los requisitos que exige la norma, pues bueno, como digo, son muy sorprendentes, ¿no? Porque tienen que ser, en fin, sociedades operativas, por supuesto que no sean sociedades patrimoniales. La participación, la sociedad tiene que haber sido constituida con posterioridad a 1 de enero del ejercicio en curso, es decir, no venir de ejercicios anteriores. Hay que tener un porcentaje de participación sobre la participada del 100% del capital social a los fondos propios, es decir, si la sociedad no es unipersonal, no funciona. Y es un régimen, bueno, solo lo podrán aplicar aquellas compañías que tengan una cifra de negocios en el ejercicio anterior a aquel en que reciban el dividendo, una cifra de negocios inferior a 40 millones de euros, ¿no? Y se mantiene, quedarán exentos los dividendos que se perciban durante los 3 años siguientes a la constitución de la compañía, lo cual también, como digo, es curioso porque, en fin, las compañías normalmente tienen un periodo de maduración y no siempre pueden distribuir dividendos desde el primer ejercicio, ¿no? Como parece, como digo, que es una norma hecha pensando en alguien o en algún caso concreto, porque en el 99,9% de los casos esta exención plena no va a ser de aplicación. Es más, no se aplica a ninguna compañía que antes de 1 de enero de 2021 tuviera participaciones de más de un 5% en otras compañías, lo cual es sorprendente porque, bueno, uno podía limitar la exención de esos dividendos al 95%, como ocurre con carácter general, pero no sé por qué esa compañía que tenía una participación de más de un 5% en otra, si crea una compañía nueva y cumple con todos estos requisitos, no la puede aplicar, ¿no? Pero en fin, eso, como digo, son curiosidades, habría que entender cuál es la razón que hay detrás de esta norma, pero como digo, los requisitos son tan exigentes que prácticamente va a ser de imposible aplicación, ¿no? Y bueno, con la misma orientación que se ha introducido la limitación en la exención plena por dividendos y para las plusvalías, las rentas derivadas de la transmisión de la participación, se han introducido 2 ajustes en el régimen de consolidación fiscal y en el régimen de transparencia fiscal internacional. Como saben, en el régimen de consolidación fiscal, los dividendos que te distribuía una de las compañías del grupo se eliminaban, ¿no? Y no tributaban, ¿no? Pues ahora van a dejar de eliminarse precisamente para que pasen a tributar, aun cuando sean grupos que tributen en el régimen de consolidación fiscal, la circulación del dividendo a través de las compañías del grupo ya va a tributar en el importe del 5% de esos dividendos, ¿no? Y lo mismo en el régimen de transparencia fiscal internacional. Como saben, este régimen es un régimen que obliga a los socios de aquellas compañías que están ubicadas en jurisdicciones de baja tributación a tributar año a año en su renta por las rentas que obtiene el vehículo extranjero, se distribuyan o no se distribuyan. De forma que, como ya han tributado en la matriz, digamos, en la participante, pues hasta la fecha el dividendo de estas compañías
una vez que se distribuía y se repatriaba a España, no tributaba, ¿no? Y con la misma finalidad, pues bueno, los resultados no distribuidos por este tipo de vehículos, el importe de esos resultados se incorporaba como un mayor valor de la participación para que en caso de venta pues no tributaran como plusvalías esas reservas que ya habían tributado en España por transparencia en el socio, ¿no? Bueno, pues ahora los dividendos que distribuyan este tipo de vehículos, también el 5% del importe de esos dividendos van a tributar. Y por otro lado, el valor de adquisición de la participación solo se incrementa en el 95% de los beneficios no repartidos por estas compañías, ¿no? Y luego se incorporan, bueno, ciertos ajustes en las deducciones que hay en el impuesto sobre sociedades por las inversiones en producciones cinematográficas españolas y por gastos realizados en la producción y exhibición de espectáculos en vivo, ¿no? Si alguno de los oyentes tiene interés en que hablamos después, con ocasión del turno de preguntas, un poquito los ajustes que se han hecho en esta materia, pues gustosamente lo haremos, ¿no? En materia del impuesto sobre la renta de no residentes, este es el impuesto que grava a las sociedades o personas físicas que, no siendo residentes en España, tienen rentas de fuente española, ¿no? Y bueno, lo que hace la ley de presupuestos es esa ley del impuesto sobre la renta de no residentes establecía una exención para los intereses de fuente española y los demás rendimientos obtenidos por la cesión a terceros de capitales propios, es decir, por bonos de entidades españolas, así como para las ganancias patrimoniales derivadas de bienes muebles obtenidas por los residentes en otros países de la Unión Europea, ¿no? Siempre que no tuvieran establecimiento permanente en España. Bueno, lo que ha hecho la ley de presupuestos es, en cumplimiento del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, pues ha ampliado estas exenciones a aquellos residentes en países que si bien no forman parte de la Unión Europea, sí forman parte del Espacio Económico Europeo, en concreto Islandia, Liechtenstein y Noruega, ¿no? Y luego, bueno, con la misma filosofía, como hemos visto, con la que se ha eliminado la exención de los dividendos de participaciones de más de 20 millones de euros, pues se ajusta también la tributación de los dividendos distribuidos hacia el exterior por procedentes de participaciones en compañías españolas de más de 20 millones de euros. Antes estas participaciones esta participada española tenía la consideración de filial, aunque el porcentaje no fuera un 5%, y por tanto el dividendo salía con exención plena. Pues como digo, y al igual que ha ocurrido en el ámbito de las participaciones en el ámbito de la exención del dividendo, que se ha eliminado la exención de los dividendos para este tipo de participaciones, pues también queda eliminado en el ámbito de la distribución de dividendos a sus matrices. Si bien se mantiene también, al igual que ocurre con el régimen general de exención, se mantiene durante los ejercicios 2021 a 2025. Siempre que se cumplen el resto de requisitos para ello, la directiva matrifilial, bueno, aplica a aquellas compañías que tienen una forma jurídica determinada, siempre que haya porcentajes de participación de más de un 5% y siempre que sean dividendos que no se distribuyan como consecuencia de la liquidación de la filial, ¿no? Que sean participaciones que se han mantenido durante más de un año, etcétera, etcétera. Lo que ocurre en este ámbito, como digo, es que deja de tener la consideración de filial a efectos de la aplicación de estas exenciones aquellas participaciones en compañías españolas que, sin llegar al 5, tengan un valor de adquisición superior a 20 millones de euros. Bueno, en materia del impuesto sobre el patrimonio, pues la verdad es que tenemos una subida brutal. Y digo brutal porque, en fin, aunque pueda afectar a contribuyentes pues con patrimonios muy significativos, que tengan un patrimonio de más de 10,6 millones de euros, pero lo cierto es porque parece que la subida del 2,5 al 3,5 es un punto, ¿no? Bueno, es una subida de un 40% en la presión fiscal de este impuesto, ¿no? Y por tanto, bueno, yo creo que es extraordinariamente nociva, desde luego, lo que es para la formación bruta de capital, ¿no? Bueno, de momento, esta medida aquí ¿en qué comunidades va a tener impacto? Bueno, pues en aquellas comunidades que no han establecido una tarifa propia para el impuesto sobre el patrimonio. En Madrid, como todos ustedes saben, el impuesto está bonificado al 100% y, por tanto, pues no tiene de momento ninguna incidencia esta medida.
y en aquellas comunidades autónomas que hayan establecido una tarifa propia, distinta de la estatal, pues tampoco tendrá impacto esta subida. Pero desde luego en todas aquellas comunidades que no tengan tarifa propia, el impuesto sube hasta el 3,5%, ¿no? Lo cual obviamente pues va a exigir pues, en fin, incrementar el rigor y la verificación del cumplimiento de todos los requisitos para que las compañías familiares puedan estar exentas de impuestos sobre el patrimonio, con la finalidad de limar las posiciones de este impuesto. En materia de impuestos sobre el valor añadido, bueno, pues se prorrogan también para 2021 de forma análoga a lo que hemos visto en el régimen de estimación objetiva, el régimen de módulos, pues se modifican los mismos, o sea, se prorrogan los límites cuantitativos que permiten aplicar el régimen especial simplificado y el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca, ¿no? Y luego se ha incrementado el tipo impositivo aplicable a las bebidas azucaradas, zumos, gasosas y bebidas refrescantes, se ha incrementado al 21%. Es verdad que en la medida, digamos, afecta a la distribución en comercios, pero no a su consumo en bares y restaurantes. Pues yo creo que como el criterio pues era lo que le faltaba a la hostelería y a la restauración con la que está cayendo, ¿no? Entonces, el consumo de estas bebidas, como digo, en restaurantes, pues va a seguir grabado al 10%, ¿no? Se actualiza en un 2% la escala de gravamen aplicable a la rehabilitación y transmisión de grandezas y títulos nobiliarios, del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Se ha incrementado con una estricta finalidad recaudatoria el impuesto sobre las primas de seguros, que se ha elevado del 6 al 8%. En materia de impuestos especiales, bueno, hay algún pequeño ajuste en materia del impuesto especial sobre la electricidad y finalmente, gracias a Dios, yo creo que también con buen criterio y dada la que está cayendo, pues al final no se ha incrementado el impuesto especial sobre hidrocarburos, que estaba previsto un incremento muy significativo para el gasóleo. Bueno, en materia de impuestos sobre actividades económicas, que como saben es un tributo de ámbito local, pues se han creado algunos epígrafes nuevos con el fin de clasificar de forma más correcta pues algunas actividades o bien que carecían de epígrafe propio, ¿no? Y se ha creado también como, en fin, las grandes superficies comerciales que no se dedicaban principalmente a ropa o alimentación y se les ha dado un tratamiento similar a los demás centros comerciales. Y se ha creado un epígrafe nuevo para la actividad de suministro de energía a los vehículos eléctricos. Bueno, en materia de tasas, en fin, aquí tenemos o hay un pequeño resumen, ¿no?, de cuáles son las principales modificaciones en materia de tasas. La verdad que las tasas son infinitas, ¿eh? Hablamos de tasas de ámbito estatal, obviamente pues estamos hablando de la Ley de Presupuestos Generales del Estado y la verdad que las tasas son infinitas. No quiero entrar en tasas específicas porque sería extraordinariamente aburrido, yo creo, para todos los oyentes. Pero en fin, se han elevado en un 1% el importe de las tasas de cuantía fija, salvo aquellas que hayan sido creadas o actualizadas específicamente por normas desde 1 de enero de 2019. Como saben, las tasas son tributos que se exigen como contraprestación a un servicio. Digamos que lo que pretenden es sufragar el coste del servicio que te presta la Administración. Por tanto, aquellas que tienen en las que la tasa o el importe de la tasa se ha hecho con una memoria económica financiera, porque es una tasa que ha nacido recientemente o que se ha actualizado recientemente, pues no se aplica esta actualización del 1% y en cambio sí se aplica para ajustar al incremento de costes derivados o implícitos en la prestación de servicio, se ha aplicado a las que tienen pues una mayor antigüedad, ¿no? Y bueno, en materia del interés legal del dinero, pues se mantiene el 3%, lleva igual desde 2016. La verdad es que, en fin, es el tipo del interés legal del dinero más bajo que hemos tenido nunca, pero en fin, lo cierto es que los tipos de interés, el interés financiero está en negativo, y por tanto yo creo que sigue siendo una tasa muy elevada, ¿no? Y se ha mantenido también para este ejercicio, igual que en ejercicios anteriores, el interés de mora tributaria, Cuando, en fin, incurrimos en mora, en pagos a la Administración o incluso porque hemos obtenido una subvención de forma indebida y tenemos que reintegrarla, pues nos van a cobrar el 3,75% por cada año de demora en el pago, ¿no?
Y luego se ha actualizado, en fin, lo que llamamos el IPREM, que es el Indicador Público de Renta a Efectos Múltiples, ¿no? Este es un indicador que se utiliza, pues, en ciertas normas para determinar qué importe de rentas pueden quedar exentas, en fin, quién tiene derecho al acceso a ciertos beneficios fiscales, ¿no? Bueno, el indicador público de renta a efectos múltiples había quedado congelado desde 2018, probablemente por el desierto que hemos atravesado en materia de leyes de presupuestos. No teníamos ninguna ley de presupuestos desde la última ley del gobierno de Mariano Rajoy, ¿no? Desde el 2018. Y entonces, bueno, se ha actualizado un poquito. Y estas son los tipos en los que queda, mejor dicho, las cuantías en las que queda establecido este indicador público de rentas a efectos múltiples, que es una renta mensual de 564,90 euros o una renta anual de 6.778. Y yo, por mi parte, prefiero no entrar en más detalle y precisamente dar entrada a las preguntas que ustedes hayan tenido a bien formular a través del chat, porque creo que seguro que es mucho más interesante que entremos, como que yo siga entrando en detalle en alguna de las modificaciones que hemos comentado, ¿no? Por tanto, José, si eres tan amable, te paso el micrófono para, en fin, que me vayas trasladando las consultas que puedan haber formulado nuestros oyentes. Muy bien, Carlos, muchas gracias por la exposición. Y les recuerdo que pueden hacer ustedes las preguntas a través del chat. Asimismo, les digo que ahí mismo les vamos a colocar una pequeña encuesta que se contesta en 2 minutos para que nos ayuden a ustedes a mejorar en las próximas conferencias, tanto en relación a los medios como de temas que sean de su interés. Pasamos a la primera pregunta, Carlos. Nos preguntan cómo han quedado las medidas anunciadas para las ICAPs. Bueno, ahí están, en la cocina. En fin, si vamos al antiguo, y digo al anterior anteproyecto de ley de presupuestos, se habían incorporado distintas, y digo el anterior, digo el anteproyecto de ley de presupuestos de 2019, que precisamente, como no llegó a ver la luz porque fueron aprobadas las enmiendas a la totalidad, desembocado en las nuevas elecciones generales, ¿no? Aquel texto contenía algunas medidas en materia de SICAP. Lo cierto es que las medidas en materia de SICAP yo creo que no son propias de una ley de presupuestos, que tiene un contenido predeterminado. De hecho, tiene especialidades en su tramitación, limitaciones a la capacidad de interponer enmiendas y, por tanto, yo creo que no era el vehículo normativo adecuado, ¿no? Está actualmente en tramitación desde hace 3 o 4 meses el proyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, y hay una serie de enmiendas, porque el texto entró en la Cámara sin referencia alguna al tema de las SICAP, pero lo cierto es que hay una serie de enmiendas planteadas en materia de SICAP y me voy a referir solo, porque alguna otra viene de algún grupo muy minoritario, ¿no? Pero me voy a referir a las que ha planteado el Grupo Socialista, ¿no? Porque yo creo que por ahí van a ir los tiros. Insisto, son enmiendas y es un texto en tramitación y por tanto habrá que esperar a ver cómo queda. Pero si esas enmiendas vieran la luz, se van a producir 2 modificaciones importantes en el campo de la SICAP. Uno, como saben, para tributar al 1%, la ley exige que este tipo de vehículos tengan 100 socios, ¿no? Pues bien, de acuerdo con la modificación que se pretende incorporar, solo van a computar para el cumplimiento de este requisito de los 100 socios aquellos que tengan participaciones de más de 2.500 euros el día en que compran la participación, ¿no? Lo cual, obviamente, pues exige, en fin, tener difundidos pues, por lo menos 250.000 euros del vehículo, ¿no? Y la segunda modificación que está prevista también o que se pretende incorporar es atribuir de nuevo la competencia a la agencia tributaria para verificar el cumplimiento de estos requisitos, ¿no? Como saben, bueno, hace muchos años y con ocasión de una serie de inspecciones que se iniciaron a las diversas SICAPs que había en el mercado por aquel entonces, pues se hizo o se aprobó una medida atribuyendo la competencia exclusiva para determinar qué era o no un vehículo de inversión colectiva a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Pues bien, ahora se le vuelve a devolver la competencia a la agencia tributaria para que pueda comprobar y controlar ella misma que SICAPs cumplen el requisito de los 100 socios
con participaciones de 2.500 euros. La gran, en fin, la parte positiva para quien pueda tener un vehículo de este tipo es que está previsto también, de acuerdo con esas enmiendas, atribuir un régimen transitorio para que estas SICAVs o las SICAVs que no cumplan lo de los 2.500 se puedan disolver con neutralidad fiscal, sin pagar el impuesto de operaciones societarias y sin pagar el impuesto sobre las plusvalías de la liquidación de la SICAV, siempre que reinviertan el importe en otras SICAVs que cumplan con lo de los 2.500 o en otras instituciones de inversión colectiva. De acuerdo con cómo está la enmienda, lo que parece querer decir es que hay que reinvertir en fondos de inversión españoles. Y eso es lo que bueno decir, pero bueno, hay que esperar a que esta norma vea la luz, obviamente, para tomar decisiones, pero digo en fin, que nos abren la opción, o le abren la opción a quienes tengan participaciones muy significativas en este tipo de vehículos, de acordar una disolución con neutralidad a lo largo del ejercicio 2022. La norma está prevista para que sea en el 2022 cuando haya que acordar la disolución con liquidación. Hay que proceder a realizar todos los trámites hasta la cancelación registral en el plazo de 6 meses y tener la reinversión hecha en fondos domésticos en el plazo de 7 meses. Pero como digo, es una buena noticia dentro de que, como digo, hay que esperar. Son enmiendas y a un texto en tramitación, pero que puedan darle la opción a los titulares de participaciones en este tipo de vehículos de transitar hacia fondos de inversión sin impacto fiscal. Es una medida que tiene, por otro lado, bastante lógica, porque cuando a alguien le cambian los requisitos de forma sobrevenida que exigía una norma para poder tributar al 1, antes solo exigía 100 socios, hombre, lo lógico es dar alguna alternativa para que el vehículo se pueda disolver con diferimiento de impuestos, ¿no? Eso significa que si fuéramos a fondos, el día que vendiéramos los fondos es cuando tributaríamos. Y esto no es un fenómeno inédito, lo hemos tenido ya cuando se cambió el régimen de las sociedades civiles, cuando se cambió el régimen de las sociedades patrimoniales. Los cambios en el régimen fiscal del impuesto sobre sociedades normalmente han ido acompañados de la atribución de la capacidad de disolver el vehículo sin impacto fiscal, ¿no? Pero como les digo, quiero insistir en esto, estamos hablando de medidas que se han planteado como enmiendas por parte del Grupo Socialista y que están en un texto de tramitación, con lo cual habrá que esperar a ver cómo queda la tramitación. Muy bien, Carlos. Hay bastantes preguntas acerca del impuesto de patrimonios y de sus excepciones en Madrid. Te las voy a intentar concentrar en una. Nos preguntan, por un lado, si recomiendan anticiparse, y también nos preguntan de que, como ya que nos ha llegado el tan sonado impuestazo, ¿cuál sería en este momento el trámite legal para que eso ocurriera durante el 2021 y se hiciera efectiva en el año 2022? Bueno, vamos a ver, el impuestazo, hemos hablado de distintos impuestazos, y luego me disculpen los oyentes que puedan haber hecho la pregunta, porque tuvimos una época en la que el partido Unidas Podemos lo que propuso era un impuesto extraordinario sobre el patrimonio nuevo, que en fin, ni siquiera sus socios de gobierno lo admitieron. Dijo nuestra ministra que en fin, que lo que era partidaria era de modificar el impuesto actual. Dos, hemos tenido una enmienda también de Esquerra Republicana proponiendo que el impuesto estatal se aplicara al 3,5% sobre todas las comunidades autónomas, en fin, para todos los contribuyentes residentes en España, permitiendo la deducción del impuesto autonómico, lo que implicaría en definitiva que pasara a tributar al 3,5% para todo el mundo, incluido la gente que vive en Madrid, ¿no? Esa enmienda tampoco ni siquiera, en fin, se ha admitido a debate en el seno de la comisión. Y lo cierto es que, bueno, hay un compromiso del Ejecutivo, a nadie se le escapa, que lleva muchos años existiendo o produciéndose presiones para tratar de armonizar la tributación por estos dos impuestos a nivel nacional. Hablo del impuesto de patrimonio y del impuesto sobre sucesiones y donaciones. Por supuesto,
por parte de del Partido Socialista. E incluso diría que, en fin, también hubo presiones a Madrid por parte del antiguo gobierno del Partido Popular, ¿no? Para que Madrid se mantuvo en sus 13 y no quiso modificar cómo tiene la regulación de estos impuestos. Bueno, como digo, hay un compromiso por parte del Ejecutivo Estatal. De hecho, además, en fin, ha sido un compromiso adquirido tanto con Esquerra como con Unidas Podemos y con algunos otros grupos parlamentarios, de crear una comisión para estudiar la armonización del impuesto. Todo es posible en esta vida, pero yo creo que es un camino complicado, sobre todo si tratamos de hacerlo por la vía ortodoxa, ¿no? Y la vía ortodoxa, no olvidemos que es en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Hay 17 comunidades autónomas que tienen algo que decir sobre la materia, y estamos hablando del modelo de financiación autonómica. Y no todas van a estar por la labor, incluidas algunas del gobierno socialista. Y, por supuesto, en fin, en Cataluña me sorprendería mucho que aceptaran de buen grado un cambio en sus competencias normativas y la restricción de sus competencias normativas en materia de los tributos cedidos, ¿no? Pero, en fin, todo es posible en esta vida, y no me atrevería a hablar de un calendario. Lo que se me antoja es un proceso complejo, lo digo, porque es que, así como hay otras normas que quedan sometidas a la plena soberanía de las Cortes, y por tanto no hay que dar entrada más que a los grupos parlamentarios que están ahí representados, pero estamos hablando del modelo de financiación autonómica, y el modelo de financiación autonómica tradicionalmente se ha abordado y se ha pactado en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, órgano donde están representados pues todos los consejeros de Hacienda de las 17 comunidades autónomas, ¿no? Y creo que va a ser difícil encontrar un acuerdo sobre esa materia, ¿no? Y además en momentos de tanto, en fin, de tanta incertidumbre de pandemia, ¿no? Las comunidades autónomas tienen cada una situaciones financieras y socioeconómicas muy dispares. Y la verdad que pretender que el impuesto sea uniforme para todas es complicado, ¿no? Y por otro lado, bueno, hablar de estas fórmulas de las que se habló históricamente en la Comisión Lagares, de crear un impuesto mínimo reducido que aplicara en todo el territorio nacional, tanto en patrimonio como en sucesiones, y luego darles por encima competencias normativas a las comunidades autónomas, pues es que nos vuelve a la casilla de salida. ¿Qué más dará? Digo, para aquellas personas que dicen que no puede haber esas diferencias de tributación, si hacemos un impuesto de sucesiones del 10% y luego una comunidad lo sube al 40%, volveremos a estar en el mismo sitio en el que estamos hoy, ¿no? Perdón por haberme enrollado un poco. Lo que digo es que es un tema complejo, que no es una ley de cortes, que exige el acuerdo de las personas, de las comunidades autónomas, y porque en definitiva afecta de lleno a su modelo de financiación autonómica. Y bueno, es ir en contra de lo que venimos, de aquel modelo en el que venimos avanzando desde hace 20 años, que es el de la corresponsabilidad fiscal. Ahora decir que, bueno, que como hay diferencias hay que igualar y además a todos por arriba, como digo, es desandar lo que hemos caminado en los últimos 20 y tantos años del sistema de financiación autonómica. Por tanto, me parece un proyecto complejo, pero todo en la vida es posible, y más en política, ¿no? O sea que no me atrevo a atisbar cuándo ese cambio podría ver la luz. Lo veo complicado y creo que como mínimo llevará bastante tiempo, pero no puedo hablar de calendarios. Nos preguntan, Carlos, también si ha habido algún tipo de modificación en la tributación de las SOCIMIs. Lo mismo que decía antes en relación con las ICAPs. Hay una enmienda en el proyecto de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Hay una enmienda planteada por la que se pretende que el beneficio correspondiente a rentas de alquiler que no sea objeto de distribución en dividendos, que pase a tributar al 15% en sede de la SOCIMI, lo cual, en fin, implicaría también reducir un poco las ventajas fiscales de estos vehículos. Estos vehículos tenían un tipo de tributación del 0, pero como contrapartida lo que exigían
era que las rentas, todas las rentas se distribuyeran anualmente al socio y que el socio tributara. De hecho, si se distribuye a socios no residentes que no tributan, pues se establece también un impuesto adicional en sede de la SOCIMI. Pero era un vehículo, digamos, que para que las rentas del alquiler, bueno, llegaran limpias vía dividendos a los partícipes. Y uno de los requisitos que exigía la norma para tener derecho a tributar al cero era que al menos el 80% de las rentas derivadas del alquiler fueran objeto de distribución vía dividendo. Bueno, lo que se pretende con esta reforma es que ese 20% que no se distribuye, o que puede no distribuirse porque es opcional, pase a tributar al 15%. Para las rentas del alquiler, las SOCIMIs tienen, digamos, tres ritmos de distribución de dividendos. Cuando una SOCIMI percibe dividendos de vehículos similares, SOCIMIs o similares, está obligada a distribuir el 100% de esos dividendos. En los ingresos por alquileres solo está obligada a distribuir el 80%. Y luego en los ingresos derivados de la venta de inmuebles o de la venta de participaciones en vehículos, le daban un plazo, tenía que distribuir el 50% y le daban un plazo para reinvertir durante 3 años. No, en principio, como digo, todo esto son enmiendas y es un texto en tramitación, pero esta tributación del 15% solo afectaría a las rentas derivadas de alquileres que no fueran objeto de efectiva distribución. Por tanto, en ese margen del 20% que podían no distribuir. Nos preguntan, Carlos, acerca de qué requisitos tienen los empresarios para desgravarnos 10.000 euros en el plan de pensiones. Las contribuciones empresariales están, incluso las del propio empresario para sí mismo, se ha incrementado el límite. Así como han reducido el límite de aportación individual para sistemas asociados o planes individuales, donde antes podíamos aportar hasta 8.000 y ahora nos lo bajan a 2.000. Pero en cambio ese límite de 2.000 se incrementa en 8.000 euros adicionales, es decir, hasta 10.000 para lo que son contribuciones empresariales. Un empresario que se aporta a su mutualidad de previsión social o demás tiene los 10.000, el límite de 10.000 y por tanto se incrementa. O un abogado que está aportando, un abogado en ejercicio que está aportando a la mutualidad de abogados, lo mismo, se incrementan 10.000. El límite se minora para las aportaciones individuales, no para contribuciones empresariales, que como digo se aumentan. Nos preguntan también acerca de que si no estaba prevista una modificación en el impuesto sobre sociedades para establecer una cuota mínima del 15% de su base imponible. Bueno, la verdad que en el texto, en el proyecto de ley de presupuestos de 2021, que acaba de ver la luz, que estamos comentando, no se incorporó ya esa medida. Esa era una medida prevista en el anteproyecto del 19. He comentado antes que ese anteproyecto fue el que forzó al no ver la luz, porque se aprobaron las enmiendas a la totalidad y obligaron al gobierno a convocar nuevas elecciones, ¿no? Y en aquel anteproyecto sí estaba prevista una modificación de este tipo. Se ha venido criticando mucho, más por algunos grupos parlamentarios que por otros, que bueno, que las grandes corporaciones, que sí, que tienen una tasa de tributación del 25, incluso más alta, porque las compañías que se dedican a la explotación de hidrocarburos o los bancos tienen tipos impositivos más altos, pero se ha venido siempre diciendo que, en fin, que su tributación en impuestos sobre sociedades era vacía porque tenían tantas deducciones que al final tributaban a tasas efectivas muy bajas, ¿no? Entonces aquel proyecto, y hablo del 19, pues había previsto introducir una tributación mínima en el impuesto sobre sociedades del 15%, es decir, la cuota no podía ser inferior al 15% del beneficio obtenido en el ejercicio. Es decir, no se podía vaciar la cuota con deducciones. Una tributación mínima del 15% y del 18% para bancos y compañías dedicadas a la explotación de hidrocarburos. Bueno, yo creo que con buen criterio y dada la que está cayendo, dado que este proyecto de ley de presupuestos entró ya en Cámara con ocasión, vamos, después de bien extendida la pandemia que estamos padeciendo, pues yo creo que se ha llegado a la conclusión de que no era el momento de subir impuestos, ¿no? La verdad que ni de subir ni de bajar, ¿eh? El antiguo anteproyecto también preveía una bajada al 23%
para pymes, para pequeñas compañías, que tampoco ha visto la luz. En fin, este proyecto sí contiene subidas impositivas y yo diría que es bastante anómalo si hacemos una comparación con lo que está ocurriendo en derecho comparado, y no da la redundancia. Estamos en un momento donde yo creo que a la gente hay que ayudarla y no pedirle más impuestos. Pero en fin, eso es una opinión personal. Muy bien, nos preguntan también acerca de que si la exención de los dividendos de filiales no venía impuesta por la Directiva Comunitaria Matriz Filial. Bueno, sí, la Directiva Matriz Filial impedía a la compañía que, en fin, a la matriz, tenía que imponía la exención de dividendos, ¿no? Porque en definitiva estamos hablando de dividendos que vienen de sociedades que ya han tributado y por tanto lo que es la circulación del dividendo a través de la cadena de sociedades no debería tener una doble imposición, ¿no? Pero si bien es cierto, la Directiva Matriz Filial dejaba la libertad a los Estados miembros de no admitir la deducción como gasto deducible de los gastos de administración de la participación en la filial. Y el Gobierno, haciendo uso de esta gastos de administración que la directiva decía que no podían exceder del 5%, ¿no? Y precisamente el Gobierno, haciendo uso de este hueco que le concede la Directiva Matriz Filial, pues lo que viene es a hacer tributar el 5% del dividendo, porque entiende que el 5% del dividendo es lo que corresponde a los gastos de administración de la filial. En fin, la verdad que yo creo que debería haberse establecido una cuantía máxima, un tope, porque no es cierto que el gasto de gestión exceda siempre de forma porcentual hasta el importe del 5% del dividendo de la plusvalía. Pero, en fin, lo cierto es que la directiva, como digo, permitía no admitir la deducibilidad de esos gastos y, en definitiva, el Gobierno lo que ha hecho es, con base en esa habilitación, pues decir que no todo el dividendo puede estar exento, dado que se han deducido los gastos de gestión de la participación. Muy bien, pues hasta aquí la conferencia. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Les rogamos si pueden contestar a la encuesta que tienen ahí apuntado en el chat, que nos será muy útil. Y buenas tardes a todos. Gracias. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.